Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia. 4 de enero de 2025. Estaba Juan con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. San Juan 1, 35-42. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este sábado 4 de enero contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 1, 35-42. Había dos discípulos con Juan el Bautista, que eran Juan apóstol y evangelista, y San Andrés también apóstol. Y mirando a Jesús que pasaba, Juan dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los discípulos, al oírlo hablar así, dice el Evangelio, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Acá hay dos hechos muy fuertes para meditar, para contemplar a Cristo. En primer lugar es esta actitud de los discípulos. Dice, al oírlo hablar así, es decir, tenían un alma pura, un alma recta, lo que diríamos, tenían buena voluntad. Y cuando dicen que viene como cordero, frágil, expuesto a sufrir y ser sacrificado, entonces lo siguen. Hoy, que hay poca buena voluntad, es decir, queremos algo que nos convenga, o sea, no tenemos buena voluntad. Queremos que si me dicen es todopoderoso, te hace parar de sufrir, te consigue bienes, te garantiza la salud, etcétera, etcétera, y ahí lo seguimos. Es decir, mala voluntad. Busco yo egoístamente que Dios esté a mi servicio. Pero acá hay una pureza de estos apóstoles, por eso siguieron y encontraron al Señor. Entonces, lo siguen cuando es predicado crucificado. Es decir, ahí viene el que no te asegura nada, solamente la muerte, la exposición, la fragilidad y, ¿no es cierto?, el sí quitar el pecado del mundo. Entonces lo siguen, el Señor se da vuelta, viendo que lo siguen, y les pregunta qué quieren. El Señor va a suscitar, no le pregunta con mal tono, sino para suscitar en ellos que reflexionen, que tomen conciencia y que definan su seguimiento de Cristo. ¿Qué es lo que están buscando? Parar de sufrir, están buscando curiosidades, profecías, milagros, signos, como muchos en Israel, que era totalmente desagradable al Señor, y lo dijo. Entonces ellos le respondieron: «Rabí», así maestro, ¿dónde vives? Eso querían. ¿Dónde estás para estar contigo? O sea, es totalmente una definición eucarística, totalmente un anhelo de Él, amor a Jesucristo, pureza del primer mandamiento. Es decir, no estaban infectados de la carne, del mundo, de las modas, para, como dije al principio, para ver qué interés les podía cubrir o qué solución les traía para su vida. Queríamos estar con Él, propio de quien ama. Entonces el Señor le dice: vengan y lo verán. Y es misterioso como San Juan, uno de los testigos, el apóstol que escribe este evangelio, dice: fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Bien, era hora décima. Ellos, ya era tarde, a veces oscurece a las 5 de la tarde, depende el mes del año o la estación, pero el apóstol que ha preguntado, que ha ido, etcétera, no habló nunca de un lugar material. Ellos no dijeron pobre, rico, una casa, un rancho, una cueva, ni siquiera para mostrar la austeridad.
bajo un árbol, nada. Bien podrían haber predicado la austeridad, la pobreza, como el Señor después aclarará, no tengo dónde reclinar la cabeza, o a la familia que alguien lo acogía, como de hecho lo dirán luego de Marta, Lázaro y María Magdalena, que lo alojaron en Betania, en su casa. O sea, no es algo para ocultar el que haya tenido a veces hospedaje de algunas familias. Entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron y estuvieron con él y vieron dónde vivía. Le reveló lo que San Juan dirá: él vivía en el Padre, vivía en el Espíritu Santo, en el seno de la Trinidad. No vivía donde el cuerpo se apoya o se cubre. Él vivía de la voluntad, su alimento era la voluntad del Padre. Entonces él le reveló esto que el apóstol después escribirá. Él está en el seno del Padre, aún estando entre nosotros, o cuando el mismo Señor habla a Nicodemo. Pero decimos que estos son los dos grandes temas, uno de los grandes temas para desarrollar, para contemplar. O el mismo Andrés, que si bien no escribe, pero inmediatamente va a buscar a su hermano para decirle que habían hallado ya al Mesías, ya había llegado el tiempo, ya era el tiempo de la salvación, de la restauración, de la gracia y la misericordia divina. ¿Por qué? Porque comprendieron en la santísima persona de Jesucristo que ya estaba todo cumplido. No le dijo a Pedro, podría ser el Mesías. No, lo hemos hallado. Y no vieron nada, solamente lo vieron a él y comprendieron que era el Hijo del Padre, que era el Mesías Salvador, que era Dios mismo. Y esto es en realidad lo que tenemos que predicar a los hombres. Jesucristo es Dios. Después que nos pregunten sobre el Evangelio o sobre algunos milagros o una doctrina, en primer lugar prediquemos solamente Jesucristo es Dios. Por supuesto, con el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios. 3 personas, pero un solo Dios. Jesucristo es persona divina, no es persona humana. Tuvo naturaleza humana, tomada de las entrañas purísimas de María, pero es solo persona divina. Es la persona eterna, segunda persona de la Trinidad, la que se hace hombre. No asume una doble personalidad. Solamente asumen nuestra naturaleza para unirnos a Él. Este es el eje de la predicación, porque también, decir, la resurrección nos importa porque es Dios. Si fuese cualquier hombre que ha resucitado, ha tenido algún poder, pero no, es Dios que ha resucitado, Él es Dios, y de ahí vendrá el valor de todo lo demás. Y cuando lo predicamos así, como Cordero de Dios, o sea, de su propio Padre, enviado para salvar al mundo, como él lo dice, también lo dirá Nicodemo de noche cuando se reunía con este sumo sacerdote, levita. Esta predicación es la que cambia los corazones. Hoy los jóvenes, en general todos, no seguimos a Cristo porque hemos deformado la imagen de Cristo. Pero no solo nos lo siguen para el sacerdocio, la vida consagrada, porque está desfigurado, no saben quién es, o lo tienen como solucionador de problemas, entonces me dedico al mundo y que me solucione los problemas y a pasarla bien. Pero digo, no solo la vida consagrada, sino tampoco la vida matrimonial. Unirme a Cristo, seguirlo a Cristo en la cruz de la vida matrimonial, no. Mejor no nos comprometamos, si se pone difícil nos separamos porque no ha habido matrimonio, ha habido una simple juntarse. No han conocido el amor de Cristo, no lo conocen como Cordero, no conocen la grandeza de seguirlo hasta la cruz, del amor santo y puro. Por eso, tengamos en cuenta de predicar a Cristo, único Dios, y que es Cordero de Dios. Solamente nos vamos a enamorar y encender en el amor de Cristo cuando comprendamos su amor, cuánto nos ama y lo que ha hecho por nosotros. Mientras sigamos con valores y consideraciones abstractas, nuestra vida espiritual va a seguir empantanada. Y esto no lo digo yo, lo han dicho todos los santos. La escuela del amor divino y del amor al prójimo es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es saber que Él vino como Cordero. Escribe Santa Faustina, numeral 1184.
Por la noche vi al Señor Jesús crucificado. De las manos y de los pies y del costado goteaba la sacratísima sangre. Un momento después me dijo: todo esto por la salvación de las almas. Reflexiona, hija mía, sobre lo que haces tú para su salvación. Contesté: Jesús, cuando miro tu pasión no hago casi nada para salvar las almas. Y el Señor me dijo, interrumpo, el Señor le va a decir y le vamos a manifestar cómo ella se une al Cordero y cómo ella vivía realmente, porque el alma que ama se une al Cordero de Dios. El amor no tiene límites hasta dar verdaderamente la propia vida. Y Santa Faustina no fue triste, no fue una persona oscura, vivió con una alegría increíble, superior a la nuestra, por gastar la vida cada día como otro Cordero de Dios para participar del quitar los pecados del mundo a toda la humanidad, como ella se vivía ofreciendo víctima. Por eso el alma que nosotros tenemos, insisto, que no sabemos por qué no se comprometen con la parroquia, con una misión, con un apostolado, y porque nadie quiere ser Cordero. Todos quieren pasarla bien. Nadie entiende que ha venido acá a la vida para ser Cordero con el Cordero y salvar muchísimas almas. Entonces todos están ofuscados, preocupados de su bienestar. En cambio, el que ama, el que rompe el dique del egoísmo, hay una paz y una felicidad increíble y se consagra totalmente a la salvación de las almas. Por eso el Señor le dice así: el Señor me dijo, has de saber, hija mía, que tu cotidiano, silencioso martirio en la total sumisión a mi voluntad introduce a muchas almas al cielo. Y cuando te parezca que el sufrimiento sobrepasa, mira mis llagas y te elevarás por encima del desprecio y de los juicios humanos. La meditación de mi pasión te ayudará a elevarte por encima de todo. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.